10 experimentos reales que salieron terriblemente mal. Bienvenido a Sombras de Vlad. 1. El experimento del pequeño Albert. En 1920, el psicólogo John B. Watson quiso demostrar que el miedo podía ser aprendido. Usó a un bebé conocido como Albert. Al principio el niño no tenía miedo a una rata blanca, pero cada vez que la tocaba, Watson hacía un ruido fuerte y aterrador detrás de él. Con el tiempo, el bebé comenzó a llorar solo con ver la rata. Lo más perturbador, el miedo se extendió a otros objetos blancos, como perros o abrigos. Nunca intentaron quitarle ese trauma. El destino del niño sigue siendo incierto, y probablemente vivió con ese miedo toda su vida. 2. Los experimentos de Josef Mengele en Auschwitz. Durante el Holocausto, el médico nazi Josef Mengele realizó experimentos inhumanos, especialmente con gemelos. Inyectaba sustancias químicas en los ojos de los niños para intentar cambiar su color. Realizaba cirugías sin anestesia y forzaba infecciones para estudiar sus efectos. Muchos murieron en agonía. Otros quedaron con deformidades o daños irreversibles. Estos experimentos no tenían valor científico real. Solo eran actos de crueldad disfrazados de investigación. 3. El experimento soviético del perro de 2 cabezas. En la década de 1950, el científico Vladimir Demikov realizó uno de los experimentos más grotescos. Trasplantó la cabeza y parte del cuerpo de un perro a otro, creando un animal con 2 cabezas. Ambas podían beber leche y moverse, pero el cuerpo no podía sostenerlas por mucho tiempo. Los animales sobrevivían solo unos días antes de morir. 4. Los experimentos de la Unidad 701. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón llevó a cabo experimentos humanos secretos en China. Prisioneros fueron infectados con enfermedades como peste y cólera para observar cómo morían. Otros fueron sometidos a vivisecciones, cirugías sin anestesia, mientras aún estaban conscientes. También se probaron armas biológicas directamente en personas. Miles murieron de formas extremadamente dolorosas. Durante años, estos crímenes fueron ocultados al mundo. 5. El experimento de obediencia de Stanley Milgram. En los años 60, Milgram quiso saber hasta dónde llegaría una persona obedeciendo órdenes. Los participantes creían que estaban aplicando descargas eléctricas a otra persona cada vez más fuertes. En realidad, era un actor, pero ellos no lo sabían. Muchos continuaron electrocutando a la víctima incluso cuando escuchaban gritos de dolor o súplicas para detenerse. El resultado fue aterrador. La mayoría obedecía, incluso si creían que podían estar matando a alguien. 6. El experimento de aislamiento de Harry Harlow. En los años 50, Harlow estudió el apego usando crías de monos. Separó a los bebés de sus madres y les dio madres falsas, unas de alambre con comida y otras suaves sin alimento. Los monos preferían el contacto suave, pero el aislamiento los destruyó psicológicamente. Algunos se volvieron agresivos, otros se dejaban morir. Muchos nunca pudieron relacionarse normalmente después. Fue una demostración brutal de cuánto necesita el ser humano el afecto. Aquí tienes 3 casos aún más oscuros y perturbadores, donde la ciencia y la ética simplemente desaparecieron. 7. Los experimentos de la Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón llevó a cabo experimentos humanos secretos en China. Prisioneros fueron infectados con enfermedades como peste y cólera para observar cómo morían. Otros fueron sometidos a vivisecciones, cirugías sin anestesia, mientras aún estaban conscientes. También se probaron armas biológicas directamente en personas. Miles murieron de formas extremadamente dolorosas. Durante años, estos crímenes fueron ocultados al mundo. 8. El experimento de obediencia de Stanley Milgram. En los años 60, Milgram quiso saber hasta dónde llegaría una persona obedeciendo órdenes.
Los participantes creían que estaban aplicando descargas eléctricas a otra persona cada vez más fuertes. En realidad era un actor, pero ellos no lo sabían. Muchos continuaron electrocutando a la víctima incluso cuando escuchaban gritos de dolor o súplicas para detenerse. El resultado fue aterrador. La mayoría obedecía, incluso si creían que podían estar matando a alguien. 9. El experimento de aislamiento de Harry Harlow. En los años 50, Harlow estudió el apego usando crías de monos. Separó a los bebés de sus madres y les dio madres falsas, unas de alambre con comida y otras suaves sin alimento. Los monos preferían el contacto suave, pero el aislamiento los destruyó psicológicamente. Algunos se volvieron agresivos, otros se dejaban morir. Muchos nunca pudieron relacionarse normalmente después. Fue una demostración brutal de cuánto necesita el ser humano el afecto. 10. El estudio de monstruos de la Universidad de Iowa. En 1939, el psicólogo Wendell Johnson llevó a cabo un experimento con niños huérfanos que hoy se considera profundamente perturbador. El objetivo era estudiar el origen de la tartamudez. Para ello, dividieron a los niños en grupos. A unos los elogiaban constantemente por su forma de hablar, mientras que a otros los criticaban, humillaban y les decían que hablaban mal, incluso cuando no era cierto. Con el tiempo, varios de los niños que no tenían problemas comenzaron a desarrollar inseguridad extrema, ansiedad al hablar e incluso tartamudez real. Sus personalidades cambiaron, volviéndose retraídos y temerosos. Lo más inquietante es que el daño psicológico fue duradero. Muchos de esos niños cargaron con las secuelas durante toda su vida. Todo por un experimento que nunca debió hacerse.